¿Qué tal, amigos y amigas del Mensaje de la Biblia? En el programa de hoy estaremos contestando una pregunta sobre la ley. Nos preguntan mucho sobre la ley, qué significa la obediencia a la ley para un creyente, qué enseña el Nuevo Testamento sobre la ley y el creyente, si es que existe alguna relación. Y vamos a analizar esa pregunta, pero específicamente vamos a analizar esta palabra, anomían y anomos, dos palabras. Vamos a estar analizando en el programa de hoy, ¿ok? Primero, vamos al libro de Romanos, capítulo 2, y aquí hay varios versículos que podríamos leer, pero específicamente para ir directamente al grano y no detenerme mucho en la periferia, voy a hacer una breve introducción con relación a la relación de la ley con el creyente y con el no creyente. Dice en Romanos 2.13 lo siguiente: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, estos serán justificados. Aquí dice que los hacedores de la ley no son los justos ante Dios. O sea, la justificación no se alcanza mediante la obediencia a la ley. No hay forma. Ese no es el mecanismo. ¿Por qué la justificación no puede alcanzarse mediante la obediencia a la ley? En Romanos capítulo 8 y versículo 7 encontramos una respuesta clara y contundente. Dice allí: ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Así que entonces la carne es hostil hacia Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, ya que ni siquiera puede. Ese es prácticamente el mensaje de este versículo. Así que en Romanos capítulo 2 y versículo 13 dice que los hacedores de la ley no serán justificados. No se puede ser justificado mediante la obediencia a los 10 mandamientos, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos lo impide. Al nosotros pecar, al Adán y Eva pecar, a nuestros primeros padres pecar, nos incapacitaron a nosotros para dar a la ley el cumplimiento perfecto que Adán y Eva podían dar a la ley antes de la caída. El hombre caído no tiene la capacidad ni el poder para alcanzar la justificación mediante la ley. Eso es un imposible. Por eso, Cristo tuvo que venir como nuestro sustituto. El diablo pensó que cuando el hombre pecó, se desligó eternamente de Dios. Lo que Satanás no se imaginó es que Dios tenía un plan de rescate. En el libro de Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19, dice lo siguiente sobre lo que Cristo hizo para redimirnos de la maldición y de la condenación de la ley. Porque tan pronto Adán y Eva pecaron, la ley se convirtió en una maldición, en una condena, en un ministerio de muerte para el hombre, porque el hombre no tenía la capacidad para cumplirla, para alcanzar la justificación. No podía utilizar la ley como un camino de vuelta a Dios. No había forma, porque la intención de la carne es rebelión contra Dios, es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ya que ni siquiera puede, según Romanos capítulo 8 y versículo 7. ¿Qué hizo Dios? Dice aquí en Romanos capítulo 5, y voy a leer a partir del versículo 18 en adelante, 18 y 19. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de Adán, todos nosotros fuimos constituidos pecadores. Y por la obediencia de Cristo, muchos fueron constituidos justos. O sea, según el versículo 19, que lo sé claramente aquí, lo dice claramente, por la desobediencia de un hombre, o sea, de Adán, los muchos, o sea, nosotros, fuimos constituidos pecadores. Pero por la obediencia de uno, o sea, de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Por eso Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Si con un cambio de ley se hubiese podido resolver el problema del pecado, Cristo no hubiese tenido que morir. Simplemente de un plumazo la borraba y se acabó el problema del pecado. Pero pecado es transgresión de la ley. Dice en el libro de 1 Juan, capítulo 3 y versículo 4, lo siguiente. Dice prácticamente cuál es la función de la ley. Que por cierto lo dice también allí en el libro de Gálatas, capítulo 3 y versículo 24. Y también lo dice en el libro de Romanos, que el fin de la ley es Cristo.
para justicia a todo aquel que cree. En otras palabras, el objetivo de la ley es llevarnos a Cristo de modo que seamos justificados. ¿Y cómo lo hace la ley? Romanos 7:7 dice que yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera lo que es la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Ok? O sea que la ley me dice a mí, Rafael, esto es pecado. Y entonces cuando yo veo mi pecado, digo, estoy muerto, porque yo no tengo que cumplir la ley de Dios. En mí no hay la capacidad para cumplir la ley de Dios. Mi naturaleza pecaminosa me lo impide. Soy enemigo de Dios, soy reo de muerte, soy reo de condenación, soy reo de juicio, soy reo de maldición. Bueno, entonces Cristo vino a la tierra y obedeció donde Adán fracasó. Proveyó una obediencia perfecta para nuestra justificación. Por eso, en el libro de Gálatas, capítulo 3 y versículo 24, el apóstol Pablo dice que mediante la ley se llega a la justificación. Que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Por lo tanto, la justificación es solo por fe, solo por gracia, solo por sangre y solo por Cristo. No hay justificación por obras que valga. No existen. Solamente hay una justificación, es por la fe en la sangre de Cristo, por fe en sus méritos, por fe en su obediencia, en su vida, en lo que Dios hizo por nosotros a través de Cristo Jesús. No hay otro camino. Pero entonces, muchos cristianos están al 100% de acuerdo conmigo hasta aquí. Pero cuando llegamos a la santificación, dicen la ley no hay que obedecerla porque ya Cristo lo obedeció. La ley la ponemos a un lado. No hay que guardarla, no hay que obedecerla, no hay que atesorarla, no hay que deleitarnos en ella. ¿Será eso lo que realmente dice la palabra de Dios? En el libro de 1 de Juan, capítulo 3 y versículo 4 dice: todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y usa la palabra griega anomían. Anomían significa infracción o transgresión de la ley. Vamos a ver ahora qué dice el Nuevo Testamento sobre la palabra anomían. Si eso Dios lo aprueba o Dios lo desaprueba. Dice en 1 Juan capítulo 3 y versículo 4 que pecado es anomían. Pecado es transgresión de la ley. ¿Ok? Vamos a Mateo 24. Aquí hay un versículo espectacular. Mateo 24, 12. Hay varios versículos que voy a estar compartiendo con ustedes. Y les dije hace un rato atrás, hace unos programas atrás, que mientras usted vea estos programas del mensaje de la Biblia, va a ir aprendiendo vocabulario griego, hebreo y arameo. Así que hoy tenemos dos palabritas que usted se va a aprender, que son la palabra anomían, que significa transgresión de la ley, y anomos, que la veremos más adelante y le daré el significado de esta palabra. ¿Ok? Así que en el libro de Mateo 24, versículo 12, dice lo siguiente: y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Nuevamente, la palabra que se traduce por iniquidad aquí es anomían. Es interesante que yo estoy usando aquí la Biblia de las Américas, que está en inglés y en español, es bilingüe. Tiene la New American Standard Bible en un lado y tiene en el otro lado la versión en inglés, la Biblia de las Américas. Y me gusta porque esta versión es muy buena, es mi favorita en estos momentos. De todas, la Biblia textual, la Biblia Revisión Reina Valera del 1989. Y hay dos o tres versiones más que me gusta mucho usar, la Cantera Iglesias, Nácar Colunga, son Biblias muy buenas. Me gusta esta porque aquí puedo comparar dos versiones en una. Y aquí en inglés, en Mateo capítulo 24 y versículo 12, y la subrayé aquí en amarillo para que la puedan ver, dice lawlessness. Mírala allí. Mírala allí. Lawlessness significa sin ley. Así que la palabra anomían significa sin ley o contrario a la ley. Nomían viene de nomos, que significa ley, del sustantivo nomos, que significa ley, y la letra alfa, significa contrario a o en contra de. En contra de la ley, contrario a la ley, o como dice en 1 Juan 3:4, transgresor de la ley. Pecado es transgresión de la ley, anomían. Y aquí dice en Mateo 24:12, que debido al aumento de la iniquidad, de la anomían, de la transgresión de la ley, el amor de muchos se enfriará. Y esto hace mucho sentido de acuerdo a las palabras de Jesús. En Mateo capítulo 22, del 35 al 40, dice lo siguiente, preste mucha atención.
Y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande de la ley? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Así que Jesús divide la ley de Dios en dos principios de amor: amor a Dios y amor al prójimo. Los primeros 4 mandamientos del Decálogo te dicen a ti cómo amar a Dios, y los últimos 6 te dicen cómo amar al prójimo. Tú no amas como tú quieras, amparado en la guía de un corazón egoísta, de una mente egoísta, sino que tú amas como Dios quiere que tú ames. Y los 10 mandamientos resumen la forma en que Dios quiere que tú le ames a Él y que ames a tu prójimo. Por ejemplo, en en Romanos capítulo 13, del versículo 11, vamos a ver aquí, no, perdón, estaba leyendo mal. Romanos capítulo 13, versículos 8 y 9 y 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Escucha bien. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento de estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Así que los 10 mandamientos son 2 principios de amor: amor a Dios y amor al prójimo. Y dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, como acabamos de leer, versículo 8 específicamente, y versículo 9, 8 y 9, que el decálogo, los últimos 6 mandamientos del decálogo, se resumen en amor al prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que de lo cual se concluye que los primeros 4 mandamientos se resumen en amar a Dios. Amar a Dios. Y la segunda parte de la ley: amar al prójimo. Interesante. Vamos ahora a otro versículo más. Segunda a Tesalonicenses. Vamos a ver ahora la segunda palabra que aparece aquí, que es anomos. Vamos a ver esa segunda palabra, qué significa. Segunda a Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 8. Está hablando de los eventos finales antes de que Cristo venga por segunda vez. Aquí está hablando del hombre de pecado, del hijo de perdición, según segunda a Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 3. Habla del misterio de la iniquidad, el misterio de la anomía, el misterio de la transgresión de la ley. Allí en el libro de segunda a Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 7 habla del misterio de la iniquidad. Es interesante que en el libro de Daniel capítulo 7 y versículo 25, cuando habla del cuerno pequeño, del anticristo, dice que pensará en mudar los tiempos y la ley. Ese cuerno pequeño que sale de esa bestia, de esa cuarta bestia en Daniel 7, que es Roma. Ese poder político religioso pensaría en mudar los tiempos y la ley. Y aquí el apóstol Pablo, en segunda Tesalonicenses, está hablando de un poder contrario a la ley. Está hablando del mismo poder que Daniel capítulo 7. Y entonces, en el versículo 8, dice lo siguiente: y entonces será revelado este inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Así que entonces, este versículo hace bien claro aquí también que ese inicuo será revelado cuando Cristo venga, y que ese inicuo será destruido con el resplandor de la venida de Cristo. O sea que este poder durará hasta que Cristo venga por segunda vez. Esta palabra inicuo es la palabra griega anomos. A, contrario a, y nomos, ley. Así que este poder que menciona el apóstol Pablo aquí, este anticristo, que se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, asumiendo títulos divinos, como si él fuera Dios, es un poder contrario a la ley de Dios. ¿Okay? Contrario a la ley de Dios. Y lo dice claramente, es el anomos. Entonces en el texto en inglés usa la palabra lawless, sin ley. Será revelado ese sin ley, ese contrario a la ley, ese inicuo, ¿verdad? Y aquí otro pasaje revelador que quiero compartir con ustedes, en San Mateo 7. Yo cuando vi esto por primera vez en el texto griego me causó asombro. No pensaba que ahí dijera eso. Cuando Cristo venga por segunda vez, mira lo que va a pasar.
Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Escuche bien ahora. Entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí los que practican la iniquidad. Apartaos de mí, obradores de maldad. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Apartaos de mí, anomían, dice en el texto griego. Apartaos de mí, transgresores de la ley. Mire qué interesante. Señor, hicimos milagros en tu nombre. Profetizamos en tu nombre. Echamos fuera demonios en tu nombre. Pero ¿sabe una cosa? Eran contrarios a la ley. Eran enemigos de la ley de Dios. Y por ende enemigos de Dios. Y cuando Cristo venga por segunda vez a los tales les dirá, apartaos de mí, no os conozco. Por eso en 1 Juan capítulo 2 y versículo 4 dice que el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. En Hebreos capítulo 1 hay un versículo que quiero compartir con ustedes y estamos prácticamente terminando. Hebreos capítulo 1, me parece que es el versículo 9, vamos allá rapidito, de buscarlo por aquí, para compartirlo con ustedes. Hablando el Padre del Hijo, hablando el Padre sobre Jesús, dice lo siguiente, Hebreos 1:9. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría, más que a todos tus compañeros. Así que dice aquí, has amado la justicia y has aborrecido la iniquidad. Has aborrecido la anomía, la transgresión de la ley. Y es que a mí me asombra tanto ver tantos creyentes que dicen, no hay que guardar los 10 mandamientos. Ya Cristo los cumplió por mí. Ya yo no tengo responsabilidad hacia los 10 mandamientos. Eso no es lo que dice el Nuevo Testamento. No guardamos los 10 mandamientos para ser justificados. Porque la justificación es por la fe en lo que hizo Cristo, en la obra perfecta de Cristo, en la vida perfecta de Cristo, en su muerte, en su resurrección, en su glorificación, en todo lo que Él ha hecho por nosotros y seguirá haciendo por nosotros. Pero, dice en el libro de Romanos, capítulo 6 y versículo 22, que una vez que hemos sido libertados del pecado, tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación es un fruto de la justificación. Y la santificación, esto no es una obra así de nosotros. Dice en 1 Tesalonicenses 2:13, 2 Tesalonicenses 2:13, que la santificación es por el Espíritu y la fe en la verdad. Y déjenme buscar esa cita porque no me gusta dar citas a lo loco, que después me equivoque aquí. Y le doy una cita que no es como han pasado en algunas ocasiones y tengo que hacer allí fe de rata inmediatamente. Sí, 2 Tesalonicenses 2:13 dice lo siguiente. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios nos ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Así que la santificación es por el Espíritu y la fe en la verdad. Así que, una vez que somos justificados por la fe, dice en Efesios 1:13, que Dios nos sella con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo obra la santificación en nosotros. Y en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 15 y 16, dice que el Espíritu Santo graba la ley en nuestra mente, en nuestro corazón, bajo el nuevo pacto. Bajo el nuevo pacto, ¿ok? O sea, nosotros no nos convertimos en enemigos de Dios. Dice en Romanos 3:31, luego por la fe deshacemos la ley en ninguna manera. Antes establecemos la ley, pero no como un camino de salvación, no como medio para alcanzar la justificación, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Somos justificados por la obediencia de Cristo. Fuimos justificados por su obediencia, no por la nuestra. Y esa obediencia se adquiere por la fe en Él y en sus méritos. Ahora, en la santificación, dice en Romanos 7:22, la nueva criatura se deleita en la ley de Dios. En Romanos 7:22, el apóstol Pablo dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Los creyentes en Cristo, los que han sido justificados por la fe, no pisotean la fe. Se deleitan en ella, pero no como un camino de salvación, porque el camino es Cristo, sino por obediencia, sino por amor. Porque la ley me dice a mí cómo amar a Dios y cómo amar a mi prójimo. Bueno, mis amigos, el tiempo se nos acabó. No tenemos tiempo para más. Simplemente te digo una cosa. Hay que obedecer a Dios
antes que a los hombres. Hay que estudiar la palabra de Dios y ver qué es lo que Dios requiere de nosotros para ser justificados y qué Dios requiere de nosotros en la santificación. La obediencia para ser justificados la tenemos en Cristo y es por la fe. La obediencia a la santificación no tiene méritos, no es meritoria, no salva. Simplemente nos mantiene en Cristo. Que Dios te bendiga y te guarde.